Hola, ¿qué tal? Pues aquí otro día, volviendo de nuevo a los Reyes de Poniente. Pero esta vez para decirles cuáles Reyes de Poniente eran guerreros y cuáles no. Eh, Empezando con Aegon Targaryen. Aegon el Conquistador, Aegon primero, sí era un buen guerrero, era un excelente guerrero. Portaba la espada Fuego Oscuro, espada de acero Valirio Fuego Oscuro. Aunque era un excelente guerrero, tenía un paladín que era Oris Baratheon, el primer Baratheon. Eh, Era su paladín, era su campeón, pero aún así Aegon era un excelente guerrero. Seguimos con el siguiente en la sucesión, su hijo Aenys I. Aenys no era para nada un guerrero, era un malísimo guerrero, era alguien físicamente débil y torpe, eh, y la espada de acero Valirio Fuego Oscuro que le heredó su padre, él se la dio a su hermano Maegor, porque su hermano sí era un guerrero, y él no, él era pésimo. Bueno, ahora seguimos con Maegor I, apodado como Maegor el Cruel. Maegor el Cruel era un excelente guerrero. Era el mejor guerrero de su tiempo. Su hermano le cedió la espada de acero Valirio Fuego Oscuro. Y bueno, desde los 13 años su madre ya le había dado su espada de acero Valirio Hermana Oscura. Así que tenía dos espadas de acero Valirio. La que le dio su madre Visenya y la que le dio su hermano Aenys. Entonces pues Maegor era uno de los mejores era el mejor guerrero de su tiempo y es uno de los mejores guerreros de todos los tiempos. Pero pues desafortunadamente era un mal rey. Maegor el Cruel, pero excelente guerrero. Incluso fue el único sobreviviente de un juicio a siete, el único juicio a siete de su tiempo y uno de los últimos juicios a siete, antes de Dunk y Egg. Pero sí, era un gran guerrero. Luego tenemos a Yajaeris I. Yajaeris I, a pesar de ser apodado el conciliador, o el viejo rey, o el sabio, eh, era un buen guerrero, era un muy buen guerrero, era uno de los más grandes guerreros de su tiempo, no voy a decir que el mejor de su tiempo, pero sí era un gran guerrero. Luego tenemos a Viserys I. Viserys no era para nada buen guerrero. El que era buen guerrero era su hermano Daemon. Incluso la espada de acero Valirio Hermano Oscura. El rey Yajaeris dio les dio la espada de acero Valirio Hermano Oscura a Daemon Targaryen. Esta espada empezó a ser pasada tradicionalmente al mejor guerrero de la casa Targaryen. Como por tradición se empezó a dar la espada de Visenya, Hermano Oscura, al mejor guerrero Targaryen. Y Fuego Oscuro, la espada de Aegon, se empezó a dar al primogénito y al heredero. Bueno, la portaba más bien el rey y el rey se la daba al heredero. El heredero la adoptaba después de la muerte del rey y pues por tradición el rey portaba Fuego Oscuro y el mejor guerrero Targaryen portaba Hermano Oscura. Entonces pues Viserys I, padre de Rhaenyra, no era para nada buen guerrero. Luego seguimos aquí con Aegon II. Con Aegon II muchos han de estar confundidos debido a que la serie lo pinta como un pelele, como un perdedor, como alguien que no sabía ni agarrar una espada y todo lo contrario. Todo lo contrario, era un buen guerrero, no era para nada mal guerrero, sabía usar una espada. Eh, no recuerdo quién fue su maestro de armas, pero el maestro de armas de Aemon fue Criston Cole, el mejor guerrero de su tiempo, y sí, Aegon II no era el mejor guerrero de su tiempo, no estaba entre los mejores, pero era un gran guerrero, era un buen guerrero, portaba fuego oscuro, y incluso en el libro se aclara, en el libro se menciona que era muy grande y fuerte. Se menciona que él era el doble de grande y de fuerte que Aemon, aunque Aemon era el doble de fiero, pero aún así, Aegon II era alguien corpulento, no era un incompetente, no era el hombre que nos pintan en la serie. Eh, Aegon II era un gran guerrero y no parecía un pelele, como el de la serie, no era un cobarde, no lo era alguien muy decidido y muy fuerte. Aunque no le llega a Maegor, aún así era bueno. Bueno, seguimos con Aegon III.
Aegon III no era buen guerrero. Bueno, hasta donde llegué, Fuego y Sangre no abarca todo su reinado y no he estudiado completamente su reinado, pero ya se menciona, su maestro de armas dice que no es mal guerrero, pero tampoco excelente, o sea que no va a ser la gran cosa, pero que se sabe defender. Así que no, Aegon III no era un buen guerrero, era un guerrero promedio. Eh, Seguimos con su hijo Daeron I, apodado el Joven Dragón, un excelente guerrero, o sea, era un gran guerrero, alguien muy bueno peleando y como estratega. Desde los 14 años ya era un guerrero. Ahora imagínense si hubiera llegado adulto. El problema es que no llegó adulto porque fue asesinado a los 18 años, pero si hubiéramos tenido un segundo caballero dragón. Daeron I, un gran guerrero. Baelor el Santo no era para nada un guerrero, probablemente nunca empuñó una espada. Debió haber sido pésimo, pero bueno, sus atributos eran otros. Luego tenemos a Viserys II, tío de Baelor, hermano de Aegon III. Eh, Viserys II pues tenía más iniciativa que Aegon, así que es probable que llegara a ser un buen guerrero, aunque en lo que he leído sobre él no destacaban que fuera un gran guerrero, así que supongo que era alguien promedio. Luego siguiendo con Aegon IV, a lo que sé, era alguien muy talentoso. O sea, Aegon IV el Indigno, fue apodado Aegon el Indigno, porque era un rey nefasto, un pésimo rey, un borracho, un lujurioso, un, ¿cómo decirlo? Fue nefasto con su esposa, un violentador con su esposa, con su hijo, con su hermano. Era alguien que tenía mucho nepotismo, a sus favoritos los llenaba de favores, de tierras, de oro. Era un mal rey. Eh, pero se menciona que era muy talentoso, que parecía tener mucho talento, pero pues se vio arruinado por su forma de ser, así que debió haber sido buen guerrero, porque se menciona que tenía mucho talento, que era bueno para todo, solo que pues le faltaba visión. Seguimos con Daeron II, apodado Daeron el Bueno. Daeron el Bueno no era un gran guerrero, no era buen guerrero, alguien promedio si acaso. Seguimos con su hijo Aerys, Aerys I. Aerys I para nada era un guerrero, ni siquiera era bueno, ni siquiera era promedio estaba por debajo. Era alguien al que le apasionaba la lectura, la magia, ese tipo de cosas como esotéricas, como místicas, la sabiduría, así que para nada, era un pésimo guerrero. Aerys I era pésimo con la espada. Luego tenemos a Meikar I. Edgar primero me atrevo a decir que era el mejor guerrero de su tiempo. Era alguien frío, era alguien sombrío, era alguien muy fuerte físicamente, mentalmente. Es un grandísimo guerrero y un grandísimo estratega. Luego tenemos bueno, incluso su participación fue fundamental para la victoria de la primera rebelión Fuego Oscuro, también la tercera, o sea, un excelentísimo guerrero. Bueno, seguimos con Aegon V. Aegon V era un buen guerrero. Sí, fue entrenado por Ser Duncan el Alto, así que debió haber sido un gran guerrero, un buen guerrero, no de los mejores de su tiempo, pero sí un buen guerrero. Luego seguimos con Jaehaerys, Jaehaerys II, para nada era un buen guerrero, pero era muy valiente. E incluso tuvimos una rebelión Fuego Oscuro durante su reinado y él quiso ponerse al frente del ejército. Fue su mano del rey, un Baratheon, no recuerdo que Baratheon era el abuelo de Robert, le prohibió, le dijo, no, majestad, usted no es un guerrero, yo iré al frente. Y, pero, pero Jaehaerys II era muy valiente, a pesar de ser un pésimo guerrero, era valiente y no le temía la batalla. Por eso pues tiene un plus. Luego seguimos con Aerys. Aerys II, el Rey Loco. El Rey Loco sí era buen guerrero. Era buen guerrero en su juventud. eh, en la última rebelión Fuego Oscuro destacó grandemente, destacó mucho. En la última rebelión Fuego Oscuro como guerrero, era un escudero apenas y fue nombrado caballero por sus hazañas. Así que era un excelente guerrero. Pero
su locura no lo dejó progresar, lo estancó y como se creía más que todos y probablemente pensaba que no necesitaba entrenar, que le era así perfecto, pues terminó siendo alguien patético. Pero sí, sí fue un buen guerrero. Pues Robert Baratheon, todos sabemos cómo subió al trono. Subió a fuerza de martillo, así que era un excelente guerrero. Joffrey, un pésimo guerrero, un pusilánime, un inútil, parecido al rey loco. Pudo haber sido un buen guerrero si hubiera entrenado, porque tenía las maneras. En los libros físicamente era alto, era más alto que Jon y que Robb, era alguien físicamente alto para su edad, eh, lo que le daba un mayor alcance con la espada. Luego tenía los mejores maestros de armas, pero pues ni siquiera entrenaba. ¿Por qué? Porque era como el rey Aerys. Se creía el mejor simplemente por ser hijo del rey, por ser el heredero, así que nunca se preocupó por eso y terminó siendo un inútil, sí, que no sabía hacer nada. Luego tenemos a Tommen. Tommen, si llega adulto, va a ser un gran caballero. Es un niño apenas de 8 años, pero ya da muestras de valentía y de iniciativa. Así que Tommen podría ser un buen guerrero. Es un niño, pero podría llegar a ser un buen caballero. Si llegara adulto, que es muy probable que no llegue. Bueno, y vamos a darle un plus. Vamos a tomar a los 5 reyes. La guerra de los 5 reyes, vamos a tomar a los 4 restantes y decir si eran buenos guerreros. Porque es algo que no se nos mostró en la serie. Balon Greyjoy sí era un buen guerrero. Era un hijo del hierro. Por lo tanto, todos los hijos del hierro son unos salvajes y son entrenados en el combate y saquean ciudades. Así que Balon sí debió haber manejado bien una espada. Luego tenemos a Renly Baratheon. Renly Baratheon sí era un excelente guerrero. Era un buen guerrero. Incluso participaba en justas. Algo que no pasaron en HBO. Renly no era el afeminado que nos pusieron. Sí era homosexual, pero no era afeminado. Era alguien masculino que le encantaba pelear y participar en justas y divertirse. No era el estereotipo de homosexual que nos dieron en la serie. Eh, porque en la serie nos dieron un estereotipo, no nos pusieron el personaje tal cual. Al personaje de Renly le quedó corta la serie. ¿Por qué? Porque los productores nos dieron un estereotipo que ellos tenían de una persona homosexual. Renly es un gran personaje. Y su homosexualidad no tiene nada que ver con que sea un gran personaje. No es el eje central de su personalidad, como si lo era en la serie. Así que sí, Renly sabe pelear. Renly fue entrenado por maestros de armas. eh, Tenía la mejor armadura de todos los 7 reinos. Era algo que todos decían. Y pues, bueno, sí era un buen guerrero. Rob, Rob sí. Sí, pero no se vio ese talento debido a que era muy joven. Tenía apenas 14 años cuando inició la saga y probablemente tenía apenas 17 cuando murió. Entonces, pues, no pudo resaltar de gran manera, pero sí era buen guerrero y tenía mucho talento, pudo haber llegado más lejos. Ahora nos falta Stannis. Stannis sí, era un excelente guerrero. Era mucho mejor como estratega, pero como guerrero también era muy bueno. Todos los Baratheon son guerreros. Todos los Baratheon miden entre 1,90 y 2 metros. Son sus características físicas. Tienen ojos azules y pelo negro y son guerreros por nacimiento. Los Baratheon traen sangre de guerreros desde Oris Baratheon. Eh, todos los Baratheon son guerreros, incluido Renly, aunque en la serie no lo hayan puesto.